Bien, seguimos con nuestra serie sobre el origen de los deseos de la carne, o las obras de la carne. Y hoy voy a hablar acerca de las consecuencias de nuestros deseos. Vamos a leer bastantes citas bíblicas, así que los que anotan, les pido que estén atentos allí. Ya saben, las preguntas por medio de los distintos chats, al final pueden ser recibidas. Bien, voy a introducir el tema diciendo que en los últimos 10 años, más o menos, la historia del entretenimiento ha sido sacudida por algunos de los escándalos más mediáticos de los que nosotros tengamos noticias. Inicialmente se trató de Jeffrey Epstein por asuntos relacionados con prostitución, principalmente de menores de edad. Luego apareció el caso de Harvey Weinstein, quien era un productor de cine, y muchos hombres y mujeres lo acusaron de abuso, de alguna forma de abuso. Y finalmente en este año apareció uno de los casos más terribles, obscenos, que es el de Sean Combs, o mejor conocido como Diddy o Puff Daddy, a quien se le imputan más de 200 cargos penales. Principalmente se habla de la violación de 120 menores de edad, entre ellos algunos famosos actores y cantantes de la actualidad. Estos hombres constituyen una muy pequeña parte de entre las más conocidas personalidades de la alta sociedad mundial, en su mayoría personas famosas, poderosas, con grandes recursos económicos, pero con almas llenas de detestables deseos, los cuales los han dominado por completo, de seguro bajo la mirada cómplice de las élites woke o progres de todo el mundo. Y creo que traigo esto a colación porque tiene mucha relación con lo que nos ocupa en la presente exposición, y es decir, lo que tiene que ver con la forma como los deseos engañosos o pecaminosos conducen al hombre a la esclavitud absoluta de ellos y luego a la condenación. Tales inclinaciones del corazón no regenerado no pueden ser contenidas mediante esfuerzos morales y resoluciones firmes de los hombres, puesto que vencerlos se encuentra más allá de nuestra propia fuerza. Y es por eso que para poder vencer esta naturaleza caída y que es estimulada por las obras del mismo diablo, se requiere un poder mayor al que estos deseos tienen, y el único poder mayor que hay en el universo es el poder de Dios. En nuestra exposición de hoy vamos a observar, en primer lugar, cómo estos deseos se originan en el alma y la imposibilidad del hombre natural de controlarlos o de controlarlos, menos aún erradicarlos del corazón. Seguidamente vamos a mirar cómo estas obras de la carne en su mayoría responden a deseos naturales que se manifiestan y ejecutan por fuera de lo que Dios ha determinado. Y finalmente vamos a observar la poderosa solución que el Señor nos ofrece frente a tal situación. Bien, vamos a ver cada uno de estos tres aspectos. Primero vamos a hablar sobre este origen de los deseos destructivos. Esto va a ser un complemento de las escuelas anteriores que los hermanos han venido enseñando de manera maravillosa en nuestra iglesia local. Bien, por favor, abran sus Biblias en Mateo 15, 17 y 20 y luego 17 al 20, perdón. Mateo 15, 17 al 20 y luego Santiago 1 del 13 al 15. Voy a leerlo en versión Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El contexto: el Señor Jesús tiene una discusión con unos fariseos porque el Señor comió sin lavarse las manos. Y dentro de la tradición de los ancianos, de los fariseos, no se debía comer sin lavarse las manos. Entonces hay una tensión en aquel momento y el Señor les dice que realmente lo que ellos están haciendo es cuidando elementos que tienen poca relevancia frente a los deseos de la carne o frente a lo que sale del corazón. Es decir, ellos no estaban ocupándose del verdadero problema, sino que estaban más bien eh, dándole importancia a la forma de las tradiciones, pero no al fondo, no a lo que el Señor realmente había determinado en su palabra para el hombre. Entonces, digamos que ese es el contexto del primero de los textos que acabamos de leer. Ahora viene el de Santiago, que será el segundo texto en este primer punto. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En este pasaje de Santiago, la consecuencia de los deseos pecaminosos queda claramente expuesta y se trata de la muerte espiritual. Pero me llama la atención que en este pasaje de Santiago el Señor advierte diciendo: no digan que ustedes son tentados o que Dios tiene la culpa de sus propias tentaciones. No, en ninguna manera. Dios no tienta a nadie, sino que por su condición, es decir, Dios no está dando lugar o no da lugar a que el hombre se excuse en un tercero, en una fuerza que lo influye o que lo influencia de manera perversa, sino que dice que el hombre es responsable por sus propios deseos engañosos, por sus pecados. Entonces, miren cómo estos dos textos van relacionados. Ahora, ¿de dónde entonces surgen estos malos deseos? Y la pregunta es importante porque desde hace mucho tiempo parece ser que el hombre trata de culpar a alguien más de sus propias decisiones equivocadas. El conductismo nos ha enseñado de forma errada que si actuamos de una manera que no corresponde con lo que el bien o las buenas costumbres dictan, entonces se debe culpar a alguien más. Tú eres malo o has actuado mal porque te maltrataron cuando estabas pequeño, porque tus padres te pegaban, o tal vez no, o tal vez es porque tus padres no te pegaban. Porque tenías mucho dinero, entonces te creaste rebelde, o tal vez no, o es porque no tenías dinero y te creaste rebelde. Es decir, hay una serie de contradicciones cuando se busca fuera del propio corazón del hombre lo que realmente ocurre. No, ¿qué es lo que está pasando? Hay una tendencia común de separar al hombre en dos partes, una parte buena y una parte mala. Creo que era Jonathan el que exponía sobre eso. Una parte que quiere hacer el bien y otra parte que no quiere hacer el bien. Y eso es más bien una idea dualista y no muestra la verdadera fe. Eso debemos tener cuidado porque no es verdad. No es verdad. Nosotros no somos medio buenos o medio malos. Antes de conocer al Señor, ¿qué somos? Totalmente depravados. Eso no significa que podemos ser tan malos como muchos otros hombres, pero significa realmente que no podemos buscar el verdadero bien. Doctrina de la depravación total o de la corrupción radical, ¿verdad? Entonces, el problema fundamental del hombre es que su alma ha sido
destruida de alguna manera, no totalmente, pero ha sido muy afectada por el poder del pecado. Y en consecuencia, los deseos que salen del corazón van a ser deseos totalmente perversos. Pero ¿sabe algo que es terrible? Los hombres intentamos darle un matiz y volver a los deseos pecaminosos algo sublime, aún con palabras dulces. Le pongo un ejemplo con una canción de 1986 cantado por un artista de estos pasajeros, o como le llaman, One Hit Wonder, de un solo éxito. Juan Rafael, en 1986, la canción es El tren de los deseos. Dice el coro, más o menos: sube al tren de los deseos sin billetes ni equipaje, tan desnuda como el aire y tan libre como el viento. Allí te esperan mis brazos, mis caricias y mis besos en un viaje interminable por el tren de los deseos. Si revisamos la construcción poética, wow, qué poesía. Pero si revisamos la construcción ética, es un desastre completo. Porque se matiza el pecado, se le pone un cinto alrededor en donde este pecado se ve como algo rosa, como algo bueno. Él está dispuesto a servirle a ella. No, mentira. Él solo está interesado en satisfacer su propia alma llena de toda perversión. Es una oda a la perversión. Pero eso es lo que nosotros encontramos en el mundo. Ahora, ¿cómo presenta el Señor o desde dónde muestra el Señor el origen de los deseos? En el texto que leímos primero, el Señor habla del corazón. Dice, del corazón salen los malos deseos. Y uno pregunta, bueno, pero ¿qué es el corazón? Y creo que parte de la confusión es esta, donde se muestra el corazón solo como un aspecto de la personalidad, pero no como el todo del hombre. A.T. Robertson, tal vez la mayor autoridad que en el texto griego, dice sobre esto: las palabras habladas salen del corazón y por ello son un verdadero índice del carácter. Por corazón, cardia, es el koine que se usa ahí, el griego koine. Jesús quiere decir no solo la naturaleza emocional, sino el hombre entero, la vida interna de malos pensamientos que resultan en palabras y pensamientos. Cuando nosotros encontramos cardia, es el centro del hombre, el corazón es el centro del hombre, pero también va a ser expresado en otras palabras. Por ejemplo, la palabra alma va a reflejar toda la personalidad, todo lo que el hombre es. Y esto es importante que lo tengamos bastante claro. El corazón no regenerado es la peor fábrica de malos deseos, de concupiscencia, que tendrán una consecuencia desastrosa en la vida de todo ser humano. También en el texto de Santiago observamos la palabra concupiscencia, que también puede ser traducida como los deseos pecaminosos del alma. El corazón en la escritura, ya habíamos dicho que es presentada también como alma. Brakel, en su excelente teología, el servicio razonable del cristiano, dice: el alma es una entidad personal, espiritual, incorpórea, invisible, intangible e inmortal, adornada con el intelecto y la voluntad. Me gusta ese énfasis. Adornada con el intelecto y la voluntad. No hay algo así como un alma no racional. No. Alguno podrá decir, bueno, ¿y qué pasa con los que tienen algún impedimento cognoscitivo? Bueno, de eso se hablará en otro momento. Pero el alma racional, es decir, aquella que es capaz de hacer una reflexión teológica, de obedecer o desobedecer, es lo que nos ocupa acá. Y del alma es donde sale todos estos pensamientos, estos deseos que batallan contra el hombre. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nos regenera
totalmente, eso es cierto, pero esto no significa perfección inmediata. ¿Estamos de acuerdo con esto, cierto? Cristo nos regenera, pero no somos perfeccionados inmediatamente. Y entonces, un error común en la predicación actual que conduce a la mala práctica es cuando el perfeccionismo llega a nosotros y tratan de decirnos, mira, es que a partir de hoy tú ni siquiera vas a pensar de manera equivocada porque a partir de hoy Cristo llegó a tu vida y entonces no tendrás ningún tipo de problemas, ni de malos pensamientos, ni de lucha con el pecado. ¿Eso será cierto? No. De hecho, toda la vida cristiana se va a basar en una lucha. Eso lo veremos en el último punto. Ahora, el cambio en los pensamientos sí es una realidad que debe manifestarse en nuestro corazón. Cuando, como dice aquel himno, cuando vengan olas de pecado, dilo a Cristo. Nosotros vamos a ser afectados profundamente por esas olas de pecado, aunque somos creyentes. El pensamiento nos va a querer jugar una mala pasada, pero la diferencia es que ahora tenemos donde echar mano. Pero es importante que se manifieste esa lucha en nuestro corazón. Me adelanto un poco al tercer punto, pero creo que era importante aquí. Ahora, ¿cuál es el objetivo equivocado muchas veces frente a estos deseos? El Señor Jesús, en el Mateo 15 que leímos primero, nos habla sobre aquel lavado de manos y el contraste que hay entre el lavado de manos y lo que el Señor está hablando sobre los deseos. Y aquí me quiero referir a las prácticas externas, puesto que las prácticas externas nunca van a lograr cambiar el corazón del hombre. Tal vez la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. En algunos casos, la práctica externa logra callar la conciencia, pero no liberan el alma de la realidad del pecado. Y con esto también debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos caer en el legalismo y recordemos que el legalismo exige mayores acciones, más acciones y lejos de liberar al hombre, el legalismo lo ata más en sus propios pecados y lo hace incapaz de poder salir de ese círculo pecaminoso. Cuando la única forma en que podemos dejar el pecado es cuando Cristo quita nuestra carga. En el progreso del peregrino, los que lo han leído, no sé si recuerdan cuando Cristiano va llegando frente a la cruz y estando allí frente a la cruz, es el momento en cuando él entiende que Cristo lleva nuestras cargas y finalmente Cristiano puede dejar su carga y caminar y por fin se siente aliviado. Y es cuando empieza a andar con total libertad del camino de la vida cristiana, aunque siguen habiendo una serie de pruebas en la vida de Cristiano. Pero Cristiano la carga del pecado la deja cuando entiende el perdón de Cristo y es maravilloso. Ahora, estos pasajes también que acabamos de leer, y con esto cierro el primer punto, nos hacen ver también que estos deseos, estas tentaciones, vienen desde adentro del mismo ser humano, de toda su naturaleza caída, de adentro del alma y no necesariamente de algo externo. Lo exterior lo que hace es simplemente estimular los deseos pecaminosos. Pero realmente la concupiscencia está en el corazón y por eso es que somos tentados de esta manera. Bien, entonces hasta aquí nuestro primer punto, pero vamos al segundo punto y es la manifestación de los deseos en las obras de la carne. Y aquí le pido que vayamos a Gálatas capítulo 5, inicialmente del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Es decir, que los deseos, las obras de la carne siempre son manifiestas, no pueden permanecer ocultas, no permanecen ocultas, aunque se disfracen, siempre estarán allí. Entiendo que en nuestra era presente esto se trata de etiquetar con el nombre de enfermedades. Voy a poner un ejemplo, el alcoholismo. ¿Cómo se le llama al alcoholismo? Por ejemplo, con estos grupos donde tratan a las personas alcohólicas, se le llama enfermedad, ¿cierto? No, es que tú tienes una enfermedad. Igual a la droga, en los centros de rehabilitación se le llaman personas enfermas y demás. ¿Pero será esto cierto? No, la Biblia habla claramente de pecado. Ese es el nombre que da. Pero ¿sabe qué? Que nosotros a veces parece que nos enfocamos más en los pecados escandalosos y menos en aquellos pecados que no tienen ese rótulo de ser algo escandaloso, sino que parece que se nos olvida que cosas tales como la ira, los pleitos, los celos, las contiendas, las disensiones y aún las herejías son manifestaciones de los perversos deseos del corazón. Parece que se nos olvida eso, ¿no? Lutero, comentando esto en su comentario a los Gálatas, decía, en este texto se hace patente con más claridad con más claridad que nunca que la palabra carne debe tomarse no solo en el sentido de deseos libidinosos, sino como designación para todo, absolutamente todo aquello que es contrario al espíritu de la gracia. Pues herejías o facciones y disensiones son vicios de los cerebros más sutiles, vicios cuyo aspecto exterior es de la más fulgurante santidad. Digo esto para corroborar lo que ya afirmé anteriormente, a saber, que la palabra carne se señala al hombre entero y también con la palabra espíritu se señala al hombre entero, el hombre interior y el hombre exterior, o sea, el hombre viejo y el hombre nuevo. No se distinguen a la manera como se distinguen al alma y el cuerpo, sino de acuerdo a sus inclinaciones. Creo que es bastante entendible, bastante gráfico. Entonces, la persona dominada por sus pecados siempre dejará ver su inclinación a un determinado comportamiento y esto lo llevará a uno y otro pecado. En los ejemplos que citamos al inicio, que vimos estos personajes nefastos de Hollywood, en la medida que adquirieron más poder, ¿qué hicieron? ¿Salieron del pecado? No, buscaron formas más perversas y secretas de satisfacer su propio deseo. Nosotros a veces creemos que el dinero lo soluciona todo, ¿verdad? Pero estos consiguieron dinero y se hicieron mucho más perversos e incluso hicieron el mundo, su mundo, girar alrededor de ellos, alrededor de sus almas sedientas de pecado. Ahora, debemos tener mucho cuidado también en la forma como entendemos esto, porque el escenario en donde se comete el pecado es también muy importante que lo consideremos. ¿Por qué el escenario? Voy a poner un ejemplo. Dios ha ordenado que dentro del matrimonio, pues el hombre y la mujer tengan sus relaciones sexuales, las cuales son consideradas en ese contexto santas. Pero ¿qué pasa si están fuera de ese contexto, cualquiera sea antes, por fuera de? ¿Qué pasa? Son pecaminosas, ¿verdad? Pero me llama la atención algo que escribe un autor y dice, cuidado, tu mente va a estar inclinada a la forma de cometer tus pecados aún estando dentro del matrimonio. Y eso es una alerta para nosotros, porque nos dice que nos habla realmente de la pureza que debemos tener en todas nuestras acciones. Casi no toco esos temas porque para mí son bastante incómodos hablar, creo que son temas que se hablan más en consejería y menos desde el púlpito.
Pero solo quería ponerlo en perspectiva en esta parte. Ahora, la práctica de estas manifestaciones de la carne, de estas obras, son una señal muy diciente de una vida de impiedad. Insisto, no solo son los pecados escandalosos, sino la práctica común de un pecado es un indicador de que tal vez la persona no ha sido alcanzada por la gracia de Cristo. Y pongo un ejemplo, las iras, los celos y las contiendas. Si nosotros tenemos una persona que continuamente vive una vida con peleas, divisiones, celos, yo creo que esa persona tiene que revisar continuamente cuál es su corazón, qué está pasando, porque no está bien delante del Señor que este tipo de situaciones ocurran. Creo que es importante revisar el indicador, lo que está ocurriendo en el alma, en el corazón de esa persona. Y en eso debemos tener muchísimo cuidado. Ahora, bueno, ya los dejé preocupados, pero ¿qué dice el Señor? ¿Cómo podemos vencer todo esto? El Señor nunca nos deja hundidos, ¿verdad? Sino que nos saca adelante y nos da maravillosas soluciones para nuestra vida. La solución divina a los deseos pecaminosos es nuestro tercer punto. Romanos 8, 13 y 14 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por favor, guarde la última parte, guárdela muy bien, guiados por el Espíritu de Dios. Gálatas 5, 16 y el 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nótese allí nuevamente la expresión, se habla de la obra de Dios Espíritu nuevamente. Y esta vez la perspectiva es de algo tensionante, de una lucha, mejor, entre el espíritu y la carne. Hay una lucha allí. Y Gálatas 5 del 22 en adelante dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Seguramente ustedes cuando lleguen a casa van a leer y encontrar muchas más cosas porque la carga interpretativa es muy grande con la cantidad de versículos que hemos leído. Pero solamente he tratado de tomar los que están más a tono con nuestro tema de hoy, aunque hay muchísimo que hablar. Bien, lo primero que vemos o que vimos en Romanos 8, 13 y 14 es que hay un llamado por parte de Dios a la obediencia. Dios exige la evidencia. En el primero de los textos que vimos, Martin Lloyd Jones dice, dice, el texto no nos enseña que se pueda perder la salvación, ni que un hijo de Dios pueda vivir conforme a la carne. El versículo más bien establece la diferencia entre dos grupos. Uno que está entregado a sus pasiones y deseos y otro que vive para el Señor. ¿A quién le pide el Señor consagrarse y vivir para su gloria? A sus hijos. La obediencia, sí, la Biblia exige obediencia a todos los hombres, pero me llama la atención que en este pasaje a sus hijos porque somos los que hemos sido llenados por el Espíritu Santo. A nosotros nos está el Señor exigiendo que luchemos y que podamos vencer esos deseos pecaminosos que salen del corazón, que salen de dentro del alma. Disculpen. Ahora,
¿Por qué Dios nos hace este llamado? Porque una vez regenerados, nos ha provisto del poder, de la fuerza para obedecer a la ley. Pero el Señor sabe que nuestra obediencia no es perfecta y por eso ha provisto también herramientas relacionadas con el perdón y nos ha dado medios de gracia de los cuales hemos hablado abundantemente. Recuerdo los sermones del pastor Efra sobre la oración de los santos. Entonces, es tan importante que nosotros tengamos esto en mente. Pero yo les hablaba de la mención de la obra regeneradora del Espíritu Santo. En los tres textos que leímos, hemos mencionado que para vencer, o habíamos dicho o planteado la interrogante de cómo vencer estos deseos engañosos, y es solo por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el poder de Dios Espíritu es superior a los deseos de nuestra propia carne, sea el remanente de pecado o aún los deseos pecaminosos de los impíos. Dios Espíritu es el único que puede vencer en nosotros esos deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Nótese que en estos pasajes siempre se menciona la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y sin la obra del Espíritu Santo es imposible tal victoria. Son palabras vacías, acciones sin sentido, encaminadas a cualquier cosa, menos a vencer el pecado que mora en los hombres. Ahora, creo que es en el segundo texto que leímos, Gálatas 5, 16 al 17, Dios advierte que hay una lucha terrible entre la carne y el espíritu. Y aquí le tengo una noticia, mis hermanos. No hay posibilidad alguna de evadir esa lucha. Si usted es creyente, estará luchando. No hay posibilidad alguna de evadir esa lucha. Que muy poco nos gusta la lucha, sí, es extenuante, es dolorosa, es frustrante muchas veces, pero Dios nos llama a vencer, a luchar continuamente. No nos llama, mire, cualquier sugerencia de encontrar un atajo para no tener más luchas es una reducción del cristianismo, es una falacia. Y se lo digo porque seguramente muchos de ustedes y yo venimos de un contexto en donde se nos dijo, mira, una vez eres bautizado por el Espíritu Santo, hablas en lenguas, adquieres un poder con el cual ya la lucha se minimiza y de ahí en adelante tu vida es victoria en victoria y santificación y nunca más tendrás estos problemas. ¿Estás seguro de eso? No, eso es una falacia. Eso es mentira. Eso es mentira. Y lo que genera en los hombres y las mujeres creyentes es una dolorosa frustración. Pero ¿por qué no puedo? Claro, no puedes. ¿Por qué yo no puedo? No es que tú no puedes. El único que puede es el Espíritu de Dios obrando en ti por la obra de Cristo. Y si no entiendes esto, vas a seguir viviendo de una manera tan terrible y vas a agregar pecado a tu pecado. Por la presunción de que tú puedes, por la creencia de que tienes poder para vencer lo que el mismo Dios tuvo que hacerse carne en su Hijo para vencer. Entonces, seamos cuidados con esto. Pero para vencer también requerimos afinar la mente a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Solo a través de eso. No puede haber cristianos negligentes en el uso de otro de los medios de gracia, que es la lectura continua de la santa y bendita palabra de Dios. Estamos llamados realmente a entender la palabra de Dios, a reflexionar en la palabra de Dios, a citar la palabra de Dios, a vivir y obedecer la bendita palabra de Dios. Y también tenemos que cuidar el cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, para que no esté envuelto en los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Ahora,
Dios también ha prometido una victoria al que lucha genuinamente contra los deseos mundanos. Y esa victoria es por la presencia viva, continua del Espíritu Santo de Dios en el alma. Dios ha prometido la victoria al creyente en medio de la lucha, y eso nos indica que no luchamos solo de manera espiritual. Nosotros no peleamos solo contra el pecado. No, no lo hacemos, porque Dios pelea con nosotros, Dios nos ayuda. En el mundo tendréis aflicción, y no solo son las aflicciones cotidianas, sino la aflicción de la tentación. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente, pero también está el aspecto de la solidaridad del cuerpo de Cristo. Los hijos de Dios estamos llamados a apoyarnos, exhortarnos y animarnos unos a otros para vencer en medio de la tentación. Estamos llamados a tomar por el brazo al hermano y decir, no te rindas. Lastimosamente hemos visto una faceta terrible en los últimos años, y es que cuando alguien cae, los demás parece que no se inmutaran ante eso, y lejos de eso dicen, es que el impío es de tal cosa. No, hay que salir a ayudar al hermano. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, el final de toda esta lucha tiene una gran bendición. Y voy a citar a A.W. Tozer en esta parte que dice, el valor de cualquier viaje siempre puede medirse por las dificultades que encontramos a lo largo del camino. Cuanto más difícil es el viaje, más satisfacción encontraremos en el destino. He pensado en la vida crucificada como un viaje. Tiene un principio, desde luego, pero el final no está nunca de este lado de la gloria. Realmente estamos llamados a eso. Y cuando leía estas palabras de A.W. Tozer en su libro Intenso, pensaba en las muchas veces que de pronto hemos estado viajando, que vamos a vacaciones y toca agarrar un camino que no está pavimentado, toca bajarse, el automóvil se vara o el bus se vara o cualquiera de estas cosas, y uno está que se devuelve estando más de la mitad del camino. Pero de pronto llegas al lugar donde ibas y contemplas las playas o las montañas o todo esto y dices, wow, valió la pena el viaje. Sí les ha pasado, creo que a la mayoría de nosotros nos ha ocurrido esto. Y cuando leía esto de A.W. Tozer decía, de verdad que cuando nosotros estemos en la vida eterna, en la consumación de la vida eterna con Cristo, delante del Señor, contemplando todo lo que Él ha recreado para su propia gloria, si nosotros podemos decir, wow, Señor, gracias porque todo lo hiciste para tu gloria, y nuestra alabanza será superior porque habremos vencido por el poder del Señor y disfrutado de su gloria y de su presencia. Amén.